Hemos venido tocando diferentes temas el día de hoy, empezando por lo que era la seguridad, y decíamos que bueno, pues la seguridad es una serie de actividades que se tienen que realizar para que nosotros podamos regresar a casa tal como salimos, ¿verdad? Y les comentaba, para mí la seguridad es eso, que yo pueda volver a casa tal como salí. Veíamos también lo que era un accidente, lo que era un incidente, una condición insegura, un acto inseguro, y veíamos también la clasificación del equipo de protección personal. Aquí es bien importante que nosotros relacionemos todos estos temas, desde el equipo de protección personal hasta el manejo de las herramientas manuales, porque por ejemplo a veces nosotros hacemos cierto tipo de trabajos donde requerimos de algún equipo de protección personal, en este caso por ejemplo los guantes, y utilizamos cualquier tipo de guante cuando nosotros deberíamos usar específicamente el guante que se nos pide de acuerdo a la tarea que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, vuelvo a poner el caso del manejo de la energía eléctrica, donde muchas veces usamos guantes de piel o guantes de carnaza, sin saber que estos guantes se ionizan, se energizan y que eso es un riesgo para nosotros. En el caso del manejo de las herramientas manuales, también nosotros tenemos que relacionar el equipo de protección personal adecuado, el área de trabajo donde nosotros estamos, los riesgos potenciales que existen dentro de las áreas de trabajo y la señalización que nos indican en determinadas áreas. Por ejemplo, hay áreas a prueba de explosión donde pues el tipo de herramienta que yo debo de utilizar en este tipo de áreas es una herramienta precisamente antichispa, una herramienta con clasificación X, esto es a prueba de explosión, donde pues normalmente las llaves tienen un recubrimiento, si no es que son de algún material antifricción o antichispa como aluminio, latón, bronce, o también en el caso de los martillos, por ejemplo, tenemos martillos o mazos de bronce, de aluminio, de plástico. Entonces nosotros tenemos que relacionar todas estas situaciones con el manejo de las herramientas manuales. Sí, veíamos también la cuestión de la señalización o la señaléctica, decíamos que en la NOM 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde nos identifican todos los riesgos, nos identifican las medidas que nosotros debemos tener, en este caso el equipo de protección personal que nosotros debemos utilizar. En el caso de las tuberías, pues cuáles tuberías llevan fluidos peligrosos de acuerdo a la señalización de color amarillo, el tipo de sustancia que lleva y el flujo que nosotros debemos tener. El caso de las tuberías contra incendio, que decíamos van de color rojo, igualmente señalizado como agua contra incendio, y la dirección que estas tienen. Y por último, pues las tuberías de color verde, que son tuberías que llevan fluidos que no tienen alto riesgo, ¿verdad? Aunque, bueno, pues nosotros debemos de considerar, por ejemplo, el caso del agua, pues aunque no hubo una presión muy elevada, si hubiera un derrame y tenemos, por ejemplo, tableros de energía eléctrica, pues ahí sí tenemos un riesgo. Pero por eso decíamos en el primer tema, que es el equipo de protección personal, el hecho de hacer el análisis de riesgo es la parte bien importante, y también relacionado con las herramientas manuales. En el análisis de riesgo, en los permisos de trabajo, nosotros debemos de verificar qué herramientas son las que vamos a utilizar y cuál es el estado de cada una de ellas. Entonces, comentábamos, vamos a entrar a nuestro tema de las herramientas manuales, el uso seguro de las herramientas manuales, donde, bueno, pues lo primero que vamos a revisar es la definición que se nos da de herramientas manuales, y se nos dicen que, bueno, pues las herramientas manuales son utensilios, ¿verdad?, de trabajo que nosotros vamos a estar utilizando a diario para realizar nuestras labores, pero estas herramientas manuales deben tener ciertas características, y ya puse un ejemplo hace unos momentos. En el caso de que nosotros vamos a entrar a un área a prueba de explosión, pues no podemos meter cualquier tipo de herramienta, sino son herramientas diseñadas específicamente para este tipo de trabajo, para este tipo de áreas donde nosotros vamos a estar trabajando y donde vamos a estar revisando
en nuestros equipos. Entonces decíamos, las herramientas manuales no son otra cosa más que utensilios de trabajo que nosotros vamos a estar empleando generalmente, ¿verdad?, de forma individual para realizar las tareas que nosotros estamos realizando, pero que deben de cumplir con ciertas características de ergonomía, de calidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los martillos, muchas veces vemos el mango del martillo que en 2 dedos, más o menos 2 dedos arriba de donde termina el mango, tiene una cierta forma que es para que nuestra mano se amolde ahí, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Lo cortamos o nosotros lo recortamos, ¿verdad? Y lo agarramos lo más próximo a la cabeza del martillo y ahí comenzamos a golpear. Entonces, ese es un uso incorrecto de la herramienta, ¿verdad? O, por ejemplo, el caso de los destornilladores, el caso de las pinzas, que a veces usamos como martillo, como cincel, ¿sí? El caso de alguna herramienta de medición que a veces usamos para trazar alguna línea. Entonces, no le damos el uso adecuado a nuestras herramientas, y eso a qué nos lleva a que nuestras herramientas no tengan la vida útil adecuada. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que las herramientas manuales tienen un uso específico, ¿sí? Un uso específico que nosotros tenemos que hacer adecuadamente en nuestras herramientas. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos o conozcamos o recordemos el uso adecuado y la seguridad dentro del manejo de las herramientas manuales? Porque a veces nosotros este tipo de herramientas las vemos indefensas, pensamos que no nos pudieran ocasionar un accidente grave, pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los cinceles. Muchas veces nosotros todavía tenemos el mal hábito de agarrar un redondo que por ahí estaba, ¿verdad? Y le sacamos filo en nuestros esmeriles y después lo calentamos con nuestro soplete y lo metemos en agua. Entonces decimos que nosotros ya hicimos un cincel, lo llevamos a nuestras áreas de trabajo, comenzamos a golpear, pero resulta que ese material no era el adecuado. Sí, ese material no era el adecuado, entonces al momento de golpear ese material se estilla, ¿verdad? O se fragmenta, y entonces ese material pudiera incrustarse en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y si de repente nosotros no tenemos bien colocados los lentes, no tenemos los lentes adecuados, pues pudiera incrustarse incluso en un ojo, y eso, bueno, pues nos llevaría a tener a veces hasta una incapacidad permanente. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos la conciencia de que las herramientas manuales, aunque muchas veces se ven inofensivas, pueden generar accidentes que incluso pudieran ser con incapacidades permanentes. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esta conciencia. Decíamos, a veces este tipo de herramientas los menospreciamos, agarramos la caja de herramientas y ahí aventamos todo, ¿verdad? Las llaves, el perico, la Stilson, las pinzas de presión, los destornilladores, todo, ¿verdad? Lo aventamos en una misma caja de herramientas sin tener el cuidado de que estas herramientas pueden llegar a dañarse. ¿Sí? El objetivo de nuestra plática en este caso pues es el dar a conocer, ¿verdad? O recordar cuáles son los principales riesgos que nosotros tenemos en el momento de utilizar las herramientas manuales. Y por ejemplo, vamos a ver el caso de esta persona que está realizando una tarea de esmerilado en una área de trabajo. Y aquí, como yo les comentaba, nosotros vamos a tener que hacer la relación que hay en la seguridad. Hay una norma oficial mexicana que es la NOM 027 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que vamos a ver en la siguiente sesión, donde nos habla de los trabajos en caliente y considera los trabajos en caliente de 3 tipos. La soldadura por arco eléctrico, el oxicorte o el corte con equipo de oxiacetileno y el esmerilado. Y nos dice que como regla de seguridad, alrededor de la parte donde nosotros estamos trabajando, donde estamos generando las chispas, 15 metros alrededor no debiera de haber ningún material inflamable,
¿verdad? Y que si hay algún material inflamable a menos de esa distancia, nosotros tendríamos que poner algún resguardo, alguna mampara para evitar que las chispas que nosotros estamos generando entren en contacto con estos materiales inflamables. En este caso estamos haciendo el uso de una herramienta manual, pero no estamos cumpliendo con las reglas de seguridad. Entonces es bien importante que, como les vuelvo a comentar, nosotros relacionemos el hecho de que hay normas como la 027 que nos habla de los trabajos de esmerilado, pero también hay reglas de seguridad en cuanto al uso de las herramientas manuales. Entonces aquí posiblemente este trabajador tenga su ropa adecuada, los guantes, la careta, ¿verdad? Pero no está cumpliendo con las reglas de seguridad, y esto es bien importante en el uso de las herramientas manuales. Voy a poner otro ejemplo. De repente agarramos la Stilson, ¿verdad? Todos conocemos la llave Stilson. Entonces de repente pues vamos a apretar una tubería o algo, y por azares del destino, porque estamos pensando en cosas que no debiéramos de estar pensando, la tomamos, ¿verdad? Y apretamos, pero direccionamos hacia nuestra cabeza. Entonces de repente pues las mordazas del Stilson ya no tienen la rugosidad adecuada, ya están lisas, se barre la llave, me golpeo la cabeza. Fue una herramienta manual que a veces nosotros menospreciamos, pero que posiblemente me pudiera abrir la cabeza o me pudiera provocar una lesión más grande. Por eso, en el caso de las herramientas manuales, nosotros primeramente tenemos que conocerlas, debemos de conocer su uso y debemos de saber dónde las vamos a utilizar. Entonces, en este caso, bueno, decíamos, si nosotros analizamos esa tarea que está realizando esta persona, pues nos damos cuenta que aunque tiene el equipo de protección personal, pues no está cumpliendo con las normas de seguridad que nos implica el trabajo en caliente, el trabajo de generar una chispa. Y esa es la parte que nosotros de repente ya no visualizamos. Tenemos toda la seguridad en cuanto al uso de la herramienta como tal, pero no estamos descuidando el entorno, el medio ambiente. Recuerden, el análisis de riesgo no solamente se hace en la tarea que nosotros estamos realizando, sino también en el entorno en el cual nosotros estamos trabajando. Esta ilustración quizás se ve un poco chusca, ¿verdad? Pero es una ilustración bien real. A todos los que hemos usado un martillo, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto que vemos aquí? Entonces, nosotros debemos de saber que las herramientas manuales también generan accidentes. En este caso, bueno, pues a lo mejor fue un dedo inflamado, una uña negra, ¿verdad? O el desprendimiento de una uña, o la fractura en un dedo, en el caso de los martillos, ¿verdad? Pero si nosotros habláramos en el caso de otro tipo de herramientas, pues pudiera ser que incluso la muerte. Veíamos en la diapositiva anterior el caso del esmeril. Y muchas veces nosotros esmerilamos, pero retiramos las guardas. Entonces ustedes saben, un pedazo de disco a la velocidad que en la que está girando, bueno, pues se incrusta en cualquier parte de nuestro cuerpo, o se le incrusta a cualquier persona que esté cerca de nosotros. Por eso nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, técnicamente cuáles son los riesgos a los cuales nosotros vamos a estar expuestos cuando usamos las herramientas de trabajo. Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes, y yo creo que todos, han llenado alguna vez un permiso de trabajo donde les dicen, a ver, ¿cuáles son los riesgos a los que estás expuesto? Pues me puedo machucar, me puedo cortar, me puedo golpear, me puedo caer, ¿verdad? ¿Y cuál es el equipo de protección personal? ¿Y cuáles son las herramientas que vas a utilizar? Y entonces se hace una inspección de esas herramientas para verificar que estén en las condiciones adecuadas para ser utilizadas. Recuerden, un accidente con una herramienta manual pues puede ser tan leve o tan grave dependiendo del tipo de operaciones o el tipo de trabajo que nosotros estemos realizando. Vuelvo a poner el caso de la Stilson. De repente estamos trabajando en alturas, apretando alguna tubería, se nos barre la Stilson y nosotros nos vamos hacia abajo. Si tenemos el arnés de seguridad, pues nos vamos a quedar colgando, pero eso no significa que nosotros no podamos sufrir ningún daño en este caso, ¿verdad? Muchas veces, como les he comentado, ¿verdad?, para que nosotros trabajemos de una forma segura, debemos poner atención a ciertos
situaciones, a ciertas circunstancias que se presentan en el uso de las herramientas manuales, ¿verdad? Estas herramientas, bueno, pues normalmente abarcan todos los tipos de trabajos. No hay ningún trabajo donde de repente no tengamos que utilizar unas pinzas, un destornillador, una llave, alguna cuchara en el caso de la gente que trabaja en la parte de la albañilería, algún nivel, ¿verdad? Pero por muy indefensa que se ve esta herramienta, en un momento dado pudiera ser la causa de un accidente. Imagínense que ustedes están trabajando en alguna plataforma, que están trabajando en algún andamio, ¿verdad? Y que de repente pues ustedes traen un nivel de estos de gota, ¿verdad? Dice la gente de gota fija, ¿sí? Un nivel de gota que pues son de aluminio, pero que a ciertas dimensiones tienen cierto peso. Ustedes lo colocan en la plataforma, por descuido lo patean, le cae a la persona que está abajo y puede provocarle una lesión, ¿verdad? Por eso nosotros no debemos de menospreciar el empleo de este tipo de herramientas. ¿Y por qué? Porque la gravedad de los accidentes que pudieran generar, incluso yo comentaba, pueden ser la muerte. Imagínense que ustedes están, vuelvo al ejemplo del Stilson, ustedes están en la parte de arriba apretando, ¿verdad? Por azar del destino se chispa el Stilson y ustedes se van hacia abajo. Dicen, pero pues tenía yo el arnés, sí, pero muchas veces no se colocan bien el arnés en el momento del péndulo, el chicoteo de la cabeza puede provocarle lesiones que incluso pudieran tener la muerte. ¿Cuál fue la raíz del problema? Pues la raíz del problema fue que no revisamos nuestra Stilson y no verificamos que las mordazas ya tenían un cierto desgaste. Ahora, la clasificación general de las herramientas manuales. ¿Sí? En este caso, bueno, pues nosotros sabemos que hay herramientas de corte. ¿Sí? Hay herramientas de corte donde, pues, por ejemplo, nosotros tenemos el arco con cegueta, tenemos el serrucho, tenemos las cizallas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que verificar que todas estas herramientas tengan la condición adecuada y sobre todo el uso de estas. Voy a poner el ejemplo del arco con cegueta. Es una herramienta que pues nosotros vemos y decimos, pues ¿qué me puede pasar, verdad? Pero no todos sabemos utilizar un arco con cegueta, ¿verdad? No todos sabemos cuál es el procedimiento adecuado para realizar un corte. Fíjense bien, el uso del arco con cegueta, algo tan simple, ¿verdad? Que pudiera provocar lesiones en las muñecas. Sí, de repente la gente no sabe cortar y agarra su arco con cegueta y empieza a cortarle, ¿verdad? Y cortar. De repente se le atasca la cegueta, se le atora la cegueta, se le doblan las muñecas y se lesionan, ¿verdad? Ese es un tipo de lesión. ¿Por qué? Por no saber utilizar el arco con cegueta. Otra lesión con el arco con cegueta. Por ejemplo, nosotros tenemos que tomar cierta postura en el momento en que vamos a cortar. El lugar donde vamos a cortar debe de cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, la altura, si nosotros vamos a cortar en un tornillo de banco, la altura del tornillo de banco debe ser adecuada. ¿Para qué? Para que no haya sobreesfuerzos en la cintura y entonces podamos sufrir alguna lesión. La otra parte, ¿verdad? A veces no sabemos cortar y calentamos la cegueta se truena, se fragmenta, sale volando algún pedazo y se nos incrusta en alguna parte del cuerpo, en alguna parte de la cara. Vean, son consideraciones que muchas veces no tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque pues dicen, es muy fácil cortar con el arco y la cegueta, o no revisamos, ¿verdad? A veces no revisamos ni en qué posición van los dientes de la sierra o de la cegueta. Hay veces que la gente no sabe y los coloca al revés, los dientes hacia atrás cuando deben de ir hacia enfrente, ¿no? Y ahí están cortando y cortando. La cegueta se calienta, se rompe y entonces ahí ya entramos en un riesgo que no debió de haber sucedido. ¿Por qué? Porque nosotros debimos de haber conocido las características. Por ejemplo, ustedes saben que hay ceguetas de 18 dientes, hay ceguetas de 24 dientes y que cada una de estas herramientas o de cada uno de estos elementos es utilizado para un determinado tipo de material. No para todos se utiliza el de 24, no para todos se utiliza el de 18 dientes. Tienen un uso específico. Entonces estamos hablando en este caso de las herramientas de corte, de la más común, que es el arco con cegueta. Herramientas de golpe.
¿verdad? La herramienta de golpe donde están clasificados los mazos, los martillos, los marros, ¿sí? Pero todo esto también tiene un uso específico, las macetas, ¿verdad? Que vienen por pesos, incluso hay distintos tipos de martillos, martillos de uña, martillos de peña, mazos de plástico, macetas, ¿verdad? Todo esto nosotros también tenemos que saber el uso adecuado de cada uno de ellos. Hay este tipo de herramientas que traen, por ejemplo, los mangos, ¿verdad? De madera, o de algún polímero, y esto es con la finalidad de que la vibración que se genera cuando nosotros golpeamos no se transmita directamente a nuestras articulaciones. Incluso hay algunos que en el mango, ¿verdad? Traen la forma de nuestra mano, pero si nosotros observamos no lo traen ni en la parte de arriba ni directamente en la parte de abajo, sino normalmente hay una distancia de 2 dedos desde donde termina el mango a donde está la parte donde nosotros debemos de sujetarlo. Y son herramientas que también generan un sinnúmero de accidentes, estas herramientas de golpe. ¿Por qué? Porque a veces no está bien sujeto la cabeza del martillo o del marro o de la maceta con el mango. Entonces, ¿qué hacen de repente? Pues le meten una pija, le meten una cuña, etcétera, en lugar de cambiar el mango. O si se dañó el mango y se salió, pues entonces ahora le ponen un tubo y le soldan, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya caímos en un acto inseguro y vamos a generar una condición insegura. ¿Por qué? Porque pues el martillo nosotros lo vamos a usar para golpear, ¿verdad? Pero al momento de golpear genera las vibraciones, el metal no va a absorber las vibraciones, quien va a absorber las vibraciones son nuestras manos. Entonces observen bien cómo cada herramienta está diseñada para un trabajo en específico, pero tiene también las características específicas para ser utilizada. También otra de las tipos de herramientas que nosotros tenemos, pues son las herramientas de montaje. Dentro de las herramientas de montaje, pues está la Stilson, la llave inglesa o mejor conocida como perico, las pinzas, no importa cualquier tipo de pinzas de punta, de corte, de electricista, de mecánico, de extensión, del tipo de pinzas que ustedes utilicen, están dentro de la clasificación de las pinzas para montaje. Los destornilladores planos, los destornilladores Phillips, ¿verdad? De acuerdo a las diferentes medidas que existen y al tipo de trabajo que se va a hacer. Por ejemplo, hay destornilladores de golpe que yo creo que ustedes conocen, que son los destornilladores que tienen el mango de plástico, pero en la parte superior tienen un capuchón metálico y que ese me sirve para poder golpear. Hay destornilladores para trabajos eléctricos y aquí es algo muy importante. La herramienta para un electricista tiene una codificación, es de color, el forro es de color amarillo con rojo o amarillo con naranja, ¿sí? Eso me está indicando que esa herramienta es para trabajar con energía eléctrica. Entonces esto es bien importante. Ahora, los materiales de los cuales se fabrican este tipo de herramientas de montaje, por ejemplo, dicen es que este es un acero, ¿verdad? Un acero cold roll o un acero 4140 o un acero 1018, pero pues a veces no sabemos ni qué significa eso, ¿verdad? Entonces es importante que si nosotros queremos hablar de herramientas, también conozcamos algo de materiales. Y bueno, pues nosotros sabemos que un acero, ¿verdad? Un acero es la aleación de hierro más carbón, ¿sí? Un acero es la aleación de hierro más carbón. Y esto es importante que nosotros lo recordemos, que nosotros lo conozcamos, porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, el caso de las brocas. A veces nosotros mal afilamos las brocas. ¿Por qué? Porque vamos al esmeril, afilamos nuestra broca, pero nosotros dejamos que la punta se caliente y se ponga roja. Y una vez que se puso así, lo metemos en el bote de agua. En ese momento nosotros le estamos quitando el tratamiento que tiene la broca y por lo tanto, aunque ustedes la afilan bien, van al lugar donde van a barrenar, empiezan a barrenar y después la broca nada más empieza a rechinar.
Y dicen, no, mano, pues es que no sabes afilar brocas. Efectivamente, no sabes afilar brocas. ¿Por qué? Porque le estás dando un tratamiento a la broca que no es el adecuado. Entonces, por eso decíamos, tenemos que saber algo de materiales. Para poder hablar de herramientas manuales, tenemos que conocer algo de materiales. Entonces decíamos, un acero no es otra cosa más que la aleación de hierro más carbón. Pero aquí hay algo muy importante. Mientras mayor cantidad de carbón tenga la herramienta o el acero, más duro va a ser. Cuidado, no es lo mismo dureza que resistencia. La resistencia es una cosa, la dureza es otra. La resistencia es la capacidad que tienen los materiales para resistir esfuerzos. La dureza es la capacidad que tienen los materiales para ser penetrados. Entonces no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. En el caso de el plástico es resistente. Ustedes pueden tener una lámina de plástico, ¿verdad? Y la pueden flexionar y resiste la flexión. ¿Qué quiere decir? Es resistente. Pero ahora nos vamos con el vidrio. El vidrio, ustedes traten de flexionarlo, se va a romper. ¿Por qué? Porque el vidrio es duro. Entonces la dureza le va a dar a los materiales fragilidad. Por lo tanto, si yo tengo una herramienta que es, por ejemplo, de un acero de alto carbón, donde el alto carbón pues tiene una fragilidad muy alta y yo la golpeo esa herramienta, pues lo más probable es que esa herramienta se fragmente y uno de esos fragmentos pudiera pegarme. Entonces, repito, el acero es una aleación de hierro más carbón. Mientras más contenido de carbón haya, el material se vuelve más duro, ¿sí? Que no es lo mismo que resistente. Se vuelve más duro, pero eso le da una mayor fragilidad, ¿sí? Entonces, las herramientas normalmente van a estar fabricadas de acero, ¿verdad? De acero con algunas aleaciones de algún otro metal para darle ciertas propiedades antidesgaste, antideformación, pero son herramientas que están fabricadas de acero con cierto contenido de carbón. ¿Qué quiere decir eso? Que las herramientas manuales difícilmente las pudiéramos o las debemos golpear porque entonces corren el riesgo de dañarse, incluso hasta de romperse, ¿sí? Y no es porque sean de mala calidad, sino simplemente es porque su constitución así lo requiere. Vamos a poner otro caso. Yo creo que todos conocemos los machuelos, los que usamos para hacer roscas, ¿verdad? Esas herramientas son de aceros de alto carbón. Por eso, en cuanto ustedes se atoran el machuelo y lo quieren forzar, lo rompen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de alto carbón y tiene una fragilidad muy elevada, no una resistencia, sino el machuelo es frágil. Y después ustedes, yo creo que lo han visto, lo han vivido. Extraer un machuelo del lugar donde se quedó, pues es bien complicado. Entonces decíamos, las herramientas están fabricadas normalmente de acero. Si son herramientas a prueba de explosión, bueno, pues entonces son de algún material antifricción, como el aluminio, como el cobre, como el latón, como el bronce, que son materiales que no generan chispa en el momento en el que nosotros estamos trabajando. Entonces recuerden, mientras más acero tenga mientras más carbón tenga un acero, mayor dureza tiene el material, pero a la vez es más frágil, ¿sí? Entonces decíamos, las herramientas están fabricadas de aceros. Los aceros normalmente, a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado, es que el acero 10-18. Y dice la gente, ¿y qué significa eso? Bueno, pues lo importante, lo que ustedes y yo tenemos que recordar es lo siguiente, que un acero, los últimos dos números del acero nos indican el contenido de carbón que tienen en centésimas. Esto es, el acero 10-18 tiene 0.18% de carbón. El acero 41-40 tiene 0.40% de carbón. Para que sea considerado como de bajo carbón, el contenido máximo de acero tiene que ser de
0.3%. Ese es el contenido máximo de un acero de bajo carbón, 0.3%. Para un acero de medio contenido de carbón es de 0.3 a 0.6 y de un alto contenido de carbón es de 0.6 a 1.7%. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos de qué material están fabricadas nuestras herramientas? A veces se rompe la herramienta, ¿verdad? Se rompe y decimos, vamos a soldarla, ¿verdad? Que no debiéramos, vamos a soldarla porque no tengo otra llave de este tipo. Quieren soldarla y al momento de estarla soldando se vuelve a fracturar, o en el momento en que ustedes lo someten a un esfuerzo se vuelve a fracturar. ¿Qué quiere decir? Mi herramienta está fabricada de un acero de medio o de alto contenido de carbón. O el ejemplo que utilicé hace un rato, necesitamos un cincel y vemos un redondo por ahí. Entonces vamos, lo afilamos, lo calentamos, lo enfriamos y decimos que ya tenemos un cincel. No, pero si era de un acero 10-18, ¿saben cuándo lo va a endurecer? Nunca, nunca, porque ese material no se puede templar, no se puede endurecer. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos las características. Ahora, otro punto bien importante, las herramientas están diseñadas para un uso específico. Por ejemplo, hay momentos que nosotros usamos llaves Allen y las llaves Allen tienen la longitud adecuada para que nosotros demos el torque adecuado a el tornillo. Pero ¿qué hacemos? De repente apretamos con la llave Allen y metemos un tubito, una llave estrías y le hacemos palanca. Nosotros en ese momento ya no estamos dando el uso adecuado a nuestras herramientas manuales. Entonces, aquí hay algo muy importante que debemos recordar. Un acero, mientras más contenido de carbón tenga, se va a volver más difícil de soldar y se puede tratar térmicamente, ¿sí? Esto es, si yo caliento la herramienta de repente, pues le quité el tratamiento térmico que tenía y esa herramienta pues ya no va a servir porque ya está reblandecida. Entonces decíamos, tenemos nuestras herramientas de montaje, ¿verdad? Donde consideramos todo lo que son las pinzas, los destornilladores, las llaves, estrías, españolas, mixtas, las llaves Allen, y todo ese tipo de herramientas está considerado, está catalogada como una herramienta de montaje. Y tenemos otra clasificación que son las herramientas de trazo y de medición. Y bueno, pues aquí nosotros sabemos, tenemos rayadores para metales, tenemos calibradores, flexómetros, micrómetros, y cada uno de ellos tiene un uso específico, ¿sí? Entonces también aquí es importante que nosotros sepamos usar este tipo de herramientas porque si no, bueno, pues nosotros vamos a tener ciertos problemas para poder trabajar con este tipo de herramientas, ¿verdad? Este tipo de herramientas manuales, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros recordemos esta clasificación de las herramientas manuales, donde decíamos hay herramientas de corte y es importante que nosotros sepamos las características. Decíamos, en este caso tenemos ceguetas de 18, de 24 dientes, ¿verdad? Que es uso específico de cada uno de ellas para distintos tipos de materiales, y bueno, pues el uso adecuado. A veces nuestras ceguetas ya no tienen dientitos, entonces ahí se atora y, como decíamos, podemos tener el riesgo de sufrir lesiones en las muñecas, en los dedos, en la cintura, en los pies. ¿Por qué? Porque decíamos, al momento de cortar nosotros debemos de usar la posición adecuada. Y nada más como un tip técnico, ¿verdad? Si nosotros usamos tornillos de banco, tenemos que verificar que la altura del tornillo sea la adecuada. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bueno, pues vamos a poner nuestro puño sobre nuestra mentón o sobre nuestra barba, y el codo debe de tocar o debe de recargarse sobre el tornillo de banco. ¿Sí? Nosotros parados, erguidos, derechos, colocamos nuestro puño sobre la barba y colocamos el codo sobre el tornillo de banco y debe de recargar ahí. Si no, no tenemos la altura adecuada y eso va a provocar daños en la cintura, en los tobillos, en los hombros, en los codos o incluso hasta en las muñecas.
En el caso de las herramientas de golpe, decíamos, pues también tenemos diferentes tipos de herramientas donde, bueno, pues la característica principal es que los mangos son de materiales que absorben las vibraciones y que si nosotros no cambiamos ese mango por un material adecuado y le ponemos metal soldado, bueno, pues entonces la vibración se va a ir directamente a nuestras manos y vamos a tener después problemas con las articulaciones. En cuanto a las herramientas de montaje, decíamos, también hay de diferentes tipos de materiales, pero aquí la característica primordial, la característica importante es la dimensión. Ustedes lo saben, por ejemplo, en el caso de la llave inglesa o del famoso perico, hay de 10, de 12, de 14, de 18, de 24 pulgadas y cada una de ellas tiene un brazo de palanca específico y tiene un torque específico sobre los materiales, ¿verdad? Igualmente las llaves españolas, las llaves estriadas, las llaves mixtas, pues tienen una cierta longitud conforme va aumentando la medida nominal de la llave. Esto es, dicen, la llave es de media pulgada. Bueno, pues esa es la medida nominal, ¿verdad? Pero tiene una cierta longitud, ¿de acuerdo a qué? A el diámetro del tornillo que va a aplicar o que va a apretar, o de la tuerca que va a apretar. En el caso de los destornilladores, igualmente, ¿verdad? Y decíamos, en el caso de los destornilladores y las pinzas para trabajar con energía eléctrica tienen que ser de forro amarillo con rojo o naranja, y eso nos garantiza que la herramienta es para trabajar con energía eléctrica. Y en el caso de las herramientas de trazo y medición, bueno, pues también tenemos que darle el uso adecuado. ¿Sí? A veces traemos el flexómetro aquí colgado y se atora en algún lado y se estira, se le daña el fleje, luego ya no regresan, o de repente al usar el flexómetro no usamos los guantes adecuados y en el momento en que lo contraemos o en el momento en que metemos en el estuche el flexómetro nos corta. ¿Sí? Son situaciones que muchas veces pasamos por alto, pero que son importantes porque recuerden, nosotros estamos hablando de seguridad. En el caso de las herramientas manuales, bueno, pues ya también tenemos lo que son las herramientas eléctricas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los taladros. Los taladros, bueno, pues son herramientas que son de mucha utilidad, pero también de mucho riesgo. Todavía encontramos en los centros de trabajo taladros que les cambian el cable de la alimentación eléctrica, pero que no lo ponen adecuadamente y nada más le ponen cinta de aislar. Bueno, recuerden, está trabajando con energía eléctrica y la intensidad de corriente que necesita un ser humano para poder perder la vida es de 25 miliamperes. Si ustedes observan su taladro, pues a lo mejor dice medio ampere, 1 ampere. Esto es, consume más energía de la que se requiere para que un ser humano pueda perder la vida. Y a veces vemos esos cables de alimentación trozados, enrollados con cinta de aislar o añadidos, ¿verdad? Los cortan, los añaden y dicen, ya funcionó mi taladro. No, pero no es así, no es de esa forma. Entonces tenemos las herramientas eléctricas que, bueno, pues son un riesgo, el uso del taladro. Yo creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado que de repente estamos taladrando, la broca se atasca, se frena y el taladro tiende a girarse, ¿verdad? Y en ese momento, bueno, pues lo que está en riesgo es nuestra quijada o nuestras muñecas. Entonces es algo que nosotros tenemos que cuidar. En el caso de las herramientas neumáticas, pues son menos peligrosas en este sentido. ¿Por qué? Porque la fuerza de la neumática, recuerden que el aire sí se puede comprimir, esto nosotros lo podemos detener, pero en el caso de las herramientas hidráulicas, ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Ahí no lo podemos detener por nada del mundo, no tenemos la fuerza suficiente para hacer esa detención y eso indica que las herramientas hidráulicas, bueno, pues tienen un índice de riesgo mucho más elevado que una herramienta neumática. Por eso es importante que nosotros sepamos el uso de este tipo de herramientas, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales peligros y las causas de las herramientas manuales ordinarias? Bueno, pues una herramienta manual ordinaria, llamémoslo así,
es una herramienta como un martillo, como unas pinzas, como un destornillador, ¿sí? Y aquí es importante acotar lo siguiente. Muchas veces el principal riesgo que tenemos cuando usamos herramientas manuales es la mala manipulación. Esto es, yo de repente estoy trabajando, ¿verdad? Con mi destornillador, termino de apretar y si no traigo carcasa de herramienta me lo meto en la bolsa del pantalón. Entonces ahí, pues imagínense, si es un desarmador, un destornillador pequeñito, ustedes se sientan, se les entierra y entonces ya generaron un accidente. O como lo vemos en el caso de la ilustración, a veces nos descuidamos, ¿verdad? Por estar platicando, no vemos dónde golpeamos y cuando nos damos cuenta ya nos golpeamos un dedo. Entonces, estos son los peligros, las causas que pudieran tener las herramientas manuales sobre nosotros. E insisto, recuerden, estamos hablando de seguridad. Entonces, decíamos, el principal riesgo que a veces nosotros tenemos es el mal uso, el uso inadecuado de las herramientas, el transportarlas de forma también inadecuada y el mantenimiento que nosotros tenemos que darles, ¿verdad? A veces, por ejemplo, pongo el ejemplo del martillo, donde ya el mango está flojo en la cabeza del martillo. Entonces, ¿qué hacemos? De repente buscamos una pija, un tornillo, algo que le entre y se lo metemos a fuerzas y ahí lo metimos, pero pues la herramienta ya no tiene la condición, ya está floja, se va a seguir aflojando, el tornillo se va a salir e incluso se va a salir la misma cabeza del martillo y va a golpear a alguna persona que esté delante de nosotros. Entonces, ¿cuáles son los peligros que nosotros tenemos cuando usamos herramientas manuales? Bueno, pues golpes, ¿verdad? Cortes son los principales peligros que nosotros tenemos cuando utilizamos herramientas manuales. En el caso del martillo, pues golpes, de repente estamos golpeando, ¿verdad? Y perdemos de vista el punto donde vamos a golpear y le atinamos a nuestro dedo. O en la parte, yo creo que más de uno de nosotros, esta parte de aquí de la mano, ha terminado sin pellejito, ¿verdad? Por los golpes que de repente nos damos con los martillos. Entonces, golpes, ¿verdad? Cortes también se nos pueden dar en el uso inadecuado. Cuando nosotros no utilizamos de forma adecuada o de forma consciente una herramienta manual, ¿sí? Entonces es importante que nosotros vayamos considerando estos puntos. ¿Qué otro peligro tenemos cuando nosotros usamos una herramienta manual de la forma inadecuada o de la forma no correcta? Lesiones oculares. Muchas veces tenemos todavía los malos hábitos de cubrirnos la frente y no los ojos con los lentes. Empezamos a golpear, ¿verdad? Ya sea que estemos rompiendo algún piso, estemos golpeando alguna parte mecánica, no lo sé, pero si no tenemos la protección ocular, pues de repente botan rebabas o botan pedacitos de material que se incrustan en nuestros ojos y que en un momento dado pueden causarnos esos daños oculares que de repente pues nada más se me metió, ¿verdad? Y de repente empezamos a hacer ahí maniobras para poder extraernos el pedazo de material, o incluso a veces pues se incrustan en el ojo y hay que ir a un hospital especializado y le hacen una cirugía y le extraen el pedazo de material que se le fue incrustado. ¿A causa de qué? De tener un descuido en el uso de sus herramientas manuales. Los golpes en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Los golpes, pues de repente en las manos, en los dedos, de repente se nos chispa la cabeza del martillo porque no la tenemos bien fija, porque no le dimos el mantenimiento adecuado y entonces nos golpeamos los pies, la cabeza, ¿sí? Algún otro punto. Entonces los golpes son otro de los principales riesgos que nosotros vamos a tener cuando trabajamos con nuestras herramientas manuales, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros consideremos todas estas partes en el momento de estar trabajando con las herramientas.
Una lesión muy frecuente en el mal uso de las herramientas manuales son los esguinces. Ahora, vuelvo a repetir, vuelvo a poner los casos. El mal uso de la cegueta, del arco con cegueta. ¿Sí? A veces sobretensionamos el uso del arco o la cegueta en el arco, ¿verdad? Y eso hace que nuestra cegueta se caliente, que de repente adquiera ciertas deformaciones, que se atore en el momento en el que nosotros estamos cortando, y entonces nuestras muñecas sufran cierta lesión, ¿sí? O en el caso del martillo, en el momento de estar golpeando, ¿sí? En el momento de estar golpeando, pues también de repente la cabeza se sale, el golpe se pasa y nos lesionamos las muñecas, ¿sí? Entonces son lesiones que en un momento dado se dan por el mal empleo de nuestras herramientas manuales, ¿sí? También no solamente las herramientas de golpe, las herramientas de corte, las llaves, por ejemplo, nosotros sabemos que las llaves españolas pues son para llegar el apriete, no para dar el apriete final. Si nosotros vamos a dar apriete final, debiéramos de usar una llave estrías para evitar que con el esfuerzo la llave española se vaya a abrir, se vaya a barrer y entonces nosotros podamos sufrir algún accidente, como vemos en el caso, pues algún esguince en el momento de hacer el esfuerzo de apriete, ¿sí? Cada herramienta tiene su utilidad específica, o en el caso de las herramientas de montaje sabemos que bueno, pues hay herramientas que están en pulgadas, hay herramientas que están en milímetros, y de repente, ¿verdad? Dicen, es que la llave 12 es igual que la de media. No es igual. 12 milímetros, ¿verdad? Son 12 milímetros. Media pulgada son 12.7 milímetros, o sea, hay 7 décimas de diferencia, por eso luego entra floja la llave y al momento de dar el apriete se barre, porque entró con cierta holgura, y ahí es donde se vienen las lesiones, ¿sí? O como volvemos a comentar, hay Stilson de 8, de 10, de 12 pulgadas, y cada una de ellas, bueno, pues está diseñada para dar cierto apriete en determinados elementos. A veces, por ejemplo, dicen, no, pues mira, es que ya se acabó el sinfín, ¿verdad? El que recorre la mordaza móvil de la Stilson. No le hace, dice ahí, con que agarre uno, con eso es suficiente. Se ponen a trabajar, se suelta y entonces ya se provocaron una lesión, un esguince en alguna parte del cuerpo al no utilizar correctamente nuestras herramientas, ¿verdad? También, ¿cuáles son las causas de todo esto? ¿Sí? Las causas de todo esto son las siguientes. Primeramente, el abuso, ¿verdad? El abuso en el uso de las herramientas, ¿sí? El abuso, bueno, pues se refiere a que de repente, pues si nosotros, vuelvo a repetir, vamos a apretar un tornillo, por ejemplo, M10, con una llave Allen, bueno, pues la llave Allen tiene una cierta longitud, entonces, como tiene esa cierta longitud, pues entra en la cavidad y nosotros, con el esfuerzo de la muñeca, ¿sí? Con el puro esfuerzo de la muñeca, nosotros vamos a dar el ajuste adecuado. Pero ¿qué hacemos para asegurarnos, verdad, de que quede bien apretado? Entonces, ponemos la llave Allen, metemos un tubo o una llave estrías, le hacemos palanca y cuando nos damos cuenta ya barrimos la cavidad del tornillo Allen, y entonces al momento de barrerse pues la llave se va y mi muñeca puede sufrir una lesión, incluso hasta puedo golpearme dependiendo la posición en la que nosotros estamos trabajando, y en ese caso estamos hablando de que tuvimos un abuso en el uso de mi herramienta manual. También el uso de las herramientas inadecuadas, ¿verdad? Pongo el ejemplo porque es clásico este ejemplo, ¿verdad? El destornillador como cincel y las pinzas como martillo. No es el uso adecuado, ¿sí? No es adecuado el hacer ese tipo de
de trabajos, o el caso de que pues tengo la herramienta, la llave española, le pongo como extensión la llave estrías como brazo de palanca, entonces se barre el tornillo, yo ya me expuse a sufrir una lesión. A eso es a lo que nosotros llamamos el uso inadecuado de nuestras herramientas manuales. El uso de las herramientas de forma incorrecta, ¿sí? El perico, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben, el perico tiene una mordaza fija y una mordaza móvil. Y a veces, oye, ¿y para dónde aprieta? Bueno, pues tienes que poner la mordaza fija del lado contrario hacia donde tú vas a apretar, ¿verdad? Pero a veces la gente pues lo abre y le pone la mordaza móvil del lado contrario es donde van a apretar. Entonces a la hora que aprietan, pues se abre la mordaza y se golpean. No estamos haciendo el uso adecuado de nuestras herramientas. O en el caso del Stilson, a veces, ¿verdad? Abren las mordazas y en lugar de apretar, si estamos de frente al elemento que vamos a apretar, en lugar de apretar en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Voltean la Stilson y quieren hacerlo de forma, se les chispa el Stilson y entonces se golpean. Eso estamos usando inadecuadamente nuestra herramienta. Las herramientas también abandonadas, ¿verdad? Ahí las dejan, se oxidan las herramientas, se empiezan a corroer y aún así de repente van y dicen, no, pues es que con una buena limpiadita, con eso quedan nuestras herramientas. No, recuerden, así como el carro necesita mantenimiento, nuestras herramientas manuales también requieren de mantenimiento. Voy a poner otro ejemplo que no sucede casi en la industria. De repente, oye, es que no tengo el destornillador, el desarmador de la medida y necesito apretar esto, pero no entra. Se van al esmeril, ¿verdad? Se van al esmeril y entonces lo desbastan y luego van y pues aprietan y dicen, uy, chalé, ni sirve, tú ya se dobló. No, pues ya se dobló, ¿por qué? Porque tú lo calentaste, ¿verdad? Y aquí entramos en otra parte, ya dijimos, los materiales, ¿verdad? El acero, hierro, más carbón, y mientras más carbón haya, la herramienta o el material es más duro. Al ser más duro es más frágil, pero ahora nos vamos al tratamiento que tienen las herramientas. De repente dicen, no, pues es que mira, esta herramienta tiene un tratamiento termoquímico. ¿Qué es un tratamiento termoquímico? Pues es la adición de un material en la superficie de la herramienta. Por ejemplo, ustedes han visto, hay herramientas que vienen cromadas, ¿verdad? Dice, esta herramienta está cromada, ¿ok? Es una herramienta que tiene una capa de cromo en la superficie, no es que toda la herramienta sea de cromo, tiene una capa de cromo en la superficie, pero obviamente si yo no la uso adecuadamente, esa capa de cromo se va a caer y entonces mi herramienta ya queda expuesta a ciertos defectos, a ciertas ciertos efectos que hace el medio ambiente sobre de ella. Comienza a oxidarse, ¿verdad? Comienza a corroerse, comienza a perder resistencias. Entonces, decíamos, hay herramientas que tienen tratamientos termoquímicos. Hay herramientas que tienen tratamientos térmicos. Todos hemos escuchado hablar del temple, del revenido, del recocido. ¿Qué es el temple? Bueno, pues el temple es dureza interna y externa de los materiales, ¿sí? Por eso luego dicen, es que viene templado, ¿por qué? Porque está bien duro, ¿sí? Pero nosotros de repente, al hacer ese tipo de operaciones, como llevarme la herramienta al esmeril y ponerme a desbastarla, ¿sí? Entonces en ese momento yo ya la calenté y le quité el tratamiento térmico y por eso después mi herramienta ya no sirve. Y no solamente pasa en el caso de los destornilladores, sino también a veces en el caso de las llaves españolas. No entra la llave española en la tuerca, se la llevan al esmeril y le dan una desbastada. Le están quitando la capa de protección y le están dañando el material interno. Pero sí me sirvió, ¿no? Sí te sirvió, yo no te digo que no te sirvió, lo que pasa es que ya no le va a servir al del segundo turno, al del tercer turno, nada más te sirvió a ti, que fue el que hiciste ese tipo de
operaciones. Entonces recuerden, el tratamiento termoquímico son capas superficiales de cromo, de níquel, de molibdeno, dependiendo las características que se necesiten en la herramienta. Por ejemplo, hay herramientas de acero al molibdeno. Esas herramientas tienen una buena resistencia a la deformación. Hay herramientas de acero al cromo. Esas herramientas, pues lo que resisten son oxidaciones y corrosiones. Hay herramientas al níquel. Estas herramientas normalmente van a ser herramientas antichispa, ¿verdad? Porque el níquel tiene esa propiedad de ser antichispa, no genera chispas. Entonces, cada herramienta tiene una característica adecuada y si nosotros no le damos el uso de acuerdo a sus características, entonces esa herramienta, bueno, pues lo que va a pasar es que la vamos a dañar y en automático también nosotros nos vamos a poner en riesgo. Otra de las causas del por qué nos accidentamos en el uso de las herramientas manuales, bueno, pues es porque tenemos herramientas que las transportamos de una manera incorrecta. Y vuelvo a poner el ejemplo. Tengo mi caja de herramienta y ahí aviento todo, ¿verdad? Las llaves, los pericos, los Stilson, las pinzas, los destornilladores, todo lo demás. Y ya de repente cuando quiero usar cierta herramienta ya está dañada. ¿Por qué? Porque le eché encima todo. Incluso yo he visto cajas de herramientas donde traen los calibradores, ¿sí? Los calibradores que se usan para medir, ahí los traen junto con toda la herramienta y le echan el martillo y el arco con cegueta y las pinzas y el Stilson encima. Y ya después cuando queremos usar este tipo de herramientas, pues definitivamente ya no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Herramientas mal conservadas, esto es que no les damos el mantenimiento adecuado. Muchas veces me preguntan, oye, ¿qué mantenimiento lleva una herramienta? Pues por lo menos limpieza, ¿sí? Por lo menos la limpieza, aunque algunas otras como el Stilson, el perico, pues hay que darle cierta lubricación en donde están las correderas, ¿verdad? O los sinfines, hay que darle cierta lubricación. En el caso, por ejemplo, de nuestras herramientas para trabajar con energía eléctrica, pues tenemos que hacer inspecciones rutinarias para ver si los forros todavía tienen la condición adecuada para que nosotros sigamos trabajando con ellas. En el caso, por ejemplo, de los taladros, de los esmeriles, es importante que siempre estemos revisando la limpieza, los cables de conexión de la energía. ¿Para qué? Pues para evitar esto que nos están diciendo, ¿verdad? Que una de las fuentes, una de las causas que pueden generar los accidentes en las herramientas, pues es la mala conservación que tienen algunos de estos elementos. Otro de las causas, ¿verdad? Es el hecho de que nosotros no demos las medidas preventivas o no usemos las medidas preventivas en el uso de nuestras herramientas.